Amados hermanos y amigos, ciertamente el Espíritu Santo hace maravillas por nosotros. Vamos a leer para comenzar esta conferencia un texto que se encuentra en Efesios, el capítulo 3, empezando con el versículo 14 y hasta el 16. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu, dice ser fortalecidos con poder en el hombre interior, es decir, en nuestro espíritu, por el Espíritu Santo. Nosotros tomamos nombre, la familia en la tierra, también la familia espiritual en el cielo, todos tomamos nombre de Cristo. Somos cristianos, ni más ni menos. Y amados, les invitamos a tomar también el nombre del Señor y a ponerlo en alto siempre, para que también reciban por medio del Espíritu Santo fortalecimiento para su espíritu, para su alma. Es curioso, o es mejor dicho, importante señalar la frase sobre el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Muchos estarán pensando inmediatamente pues en los dones sobrenaturales. Sin embargo, tenemos que una vez más recalcar que el poder que necesitamos es el poder de rechazar el pecado, el poder de vencer la tentación, el poder de pisotear la cabeza de aquel que quiere robarnos la promesa, nuestra herencia. Nos referimos al enemigo de las almas y no en una forma física, sino una forma espiritual, ya que al hablar de cabeza hablamos de autoridad. Ir por sobre la autoridad que tuviera él sobre la carne. Nosotros a través del Espíritu vamos por encima de él y le vencemos en el Espíritu, sometiéndonos a Cristo Jesús. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Ese es el poder que nos dará la salvación. Ese es el poder que nos ayudará a vencer en todo momento. El que podrá vencer el temor de ser cristiano, porque no pudiéramos vencerlo y pudiéramos caer. Si usted es de aquellos que teme ser cristiano porque teme luego avergonzar el nombre a Jesús u ofender a Dios porque no tiene poder, usted no tiene poder, pero Dios le da el poder interno para vencer la tentación y glorificarle por medio de la obediencia. Asimismo es, amados, el Espíritu me fortalece a mí todos los días por medio de la palabra que Él me ha dado. La Biblia, cuando la leo, me siento más fuerte para resistir al diablo, para triunfar en el nombre de Cristo. No quiero hacer nada en mi vida, realmente no quiero decir ni una palabra en contra del Espíritu. No quiero hacer nada para contradecir la obra del Espíritu Santo. Hermanos santos, ¿es posible pecar contra el Espíritu? Es una de las enseñanzas, de las advertencias que nos da la Biblia para que podamos vivir una vida en armonía con Dios. El no pecar con el Espíritu, contra el Espíritu Santo. Hay ciertos errores que pudiéramos mencionar en una lista de pecados contra el Espíritu Santo que debiéramos estudiarlos. Y de hecho, iremos uno por uno estudiando hasta que podamos ayudar a nuestros radioescuchas a ver claramente la forma y manera en que el ser humano puede pecar contra el Espíritu. Tenemos, por ejemplo, el resistir al Espíritu Santo, y muchos han pecado de eso. Mentir al Espíritu Santo, apagar el Espíritu Santo, contristar el Espíritu Santo, destruir el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, hacer afrenta al Espíritu Santo y blasfemar contra el Espíritu Santo. Es el peor de los pecados. Correcto, y era la enseñanza de Jesús el que no blasfemáramos contra el Espíritu Santo, porque es el pecado del cual no hay arrepentimiento. Comencemos con el resistir al Espíritu Santo, y ahí podemos leer en Hechos 7, 51 al 53, sobre qué fue lo que sucedió en aquellos tiempos
que da paso a esta enseñanza de resistir al Espíritu Santo, porque no es la primera vez esta a la cual hacemos referencia que el hombre resiste al Espíritu Santo, como muy bien nos enseña el apóstol Lucas, o no era apóstol de los 12, pero acompañaba al apóstol Pablo, y era un autor inspirado, por eso le llamamos apóstol. Dice el libro de los Hechos, versos 7, 51 al 53, que aquellas personas que estaban escuchando el mensaje que decía Esteban, comenzaron a rechazar ese mensaje. Dice la palabra: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Y qué hicieron ellos? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esa es la actitud de aquel que resiste el Espíritu Santo. No estar dispuesto a escuchar la verdadera palabra de Dios, no la falsificación de la palabra de Dios. Duros de servir les llama, como los bueyes que no se sujetan al yugo. Así mismo. ¿Qué quiere decir esto de duro de servir, hermanos? No querían humillarse, muy orgullosos, un espíritu de soberbia. Tenían encima no el espíritu de mansedumbre, de humildad. No se sometían al Espíritu Santo nunca, dice él. Siempre resistís al Espíritu Santo, testifica Esteban. Es importante notar que ahí no se habla de coger a una persona y echarla a un lado, sino de resistir el mensaje que por medio del Espíritu Santo les está dando Esteban, que era el diácono. ¿No es así, hermano? Sí, porque él, ¿cómo predicaba él? ¿Cómo hablaba él en esta ocasión? Lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Por lo tanto, al darse cuenta de él, mirándolos que ya no recibían el mensaje, pues él dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, aún en el caso del mismo Esteban. Por lo tanto, no podemos asociar el resistir o la resistencia al Espíritu Santo con el rechazo a algún poder sobrenatural o a algún efecto sobrenatural en nuestros cuerpos, en nuestra conciencia, que pudiera ser adjudicada al Espíritu, sino que de lo que se trata es de rechazar el mensaje, de no escuchar el mensaje, de tener oídos y no poder escuchar, de no estar consciente del verdadero mensaje, del verdadero evangelio y recibirlo para salvación, sino tergiversar las escrituras, torcer las escrituras como hacen los indoctos para su propia perdición. De eso, amigo que me escucha, es que se trata el resistir el Espíritu Santo. No es dejar de hablar lenguas, no es dejar de profetizar, no es dejar de sanar, no es dejar de darse contra la pared, no es dejarse de tocar de un hombre para perder el conocimiento. No se trata de ese tipo de resistencia, que no es el resistir el Espíritu. Resistir el Espíritu es lo que ustedes están haciendo cuando nosotros a través de estos micrófonos les decimos que acepten a Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el unigénito de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ustedes se hacen de oídos sordos, se hacen de la vista larga cuando se les invita a ser cristianos, nada más y nada menos. Cuando ustedes rechazan el arrepentimiento, cuando rechazan el bautismo para el perdón de los pecados, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo, porque esto es un mensaje del Espíritu Santo, no es un mensaje de los miembros de la iglesia de Cristo, porque la iglesia no origina el mensaje, como decía Pablo a los Corintios. ¿Acaso ha salido de vosotros el mensaje o solamente a ustedes ha llegado? No, amigo que me escucha.
Usted está resistiendo al Espíritu Santo de Dios cuando no se arrepiente de sus pecados, esperando señales y prodigios engañosos para caer luego en una secta de error que le condenará más aún, porque ha menospreciado la sangre del Hijo de Dios. No queremos en ningún momento resistir al Espíritu Santo. Estoy pensando, amados, en la primera de Juan, el capítulo 5, donde dice, desde el 6 y hasta el 9, que el Espíritu es la verdad. No queremos resistir la verdad que trae el Espíritu Santo, sino apoyar al Espíritu en la obra de dar a conocer esta verdad que salva a todo el mundo. En Romanos el capítulo 1, el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si detenemos la verdad, estaríamos resistiendo al Espíritu Santo. Volviendo a este caso, hermanos santos y amados que nos escuchan, este caso de los fariseos que escuchaban a Esteban y resistían al Espíritu Santo, dice Esteban. Dice, siempre acusa a Esteban de esta manera a ellos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Fíjense, amados, que aquellos fariseos, aquellos mismos probablemente, habían resistido el Espíritu Santo como se manifestaba en Juan el Bautista, no por medio de señales, pues ninguna señal hizo Juan el Bautista, sino resistían la palabra, el mensaje de Juan el Bautista. Según Lucas, el versículo 30 del capítulo 7. ¿Tiene el pasaje, hermano? Leemos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, del 29 al 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Los designios de Dios? ¿De qué se trata? El mensaje que traía Juan el Bautista de parte de Dios. Que todos se bautizaran. Correcto. El designio de Dios para todos y cada uno de nosotros es que obedezcamos la voluntad de Él. Todavía Dios tiene esos designios para todos nosotros, amados, que obedezcamos el Evangelio. Pero aquellos fariseos, resistiendo siempre al Espíritu Santo como acusaba Esteban, y por ello lo mataron, aquellos fariseos estaban aún en el tiempo de Juan el Bautista y de Cristo, resistiendo al Espíritu Santo, no bautizándose, rechazando así la palabra. Amados, ¿qué lección tenemos? ¿Qué enseñanza para nosotros hay en esta situación? Que al rechazar el bautismo, estamos rechazando la palabra, por lo tanto, cometiendo el error, el pecado de resistir al Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de los amigos que no han querido obedecer el Evangelio. Pero, ¿y qué de aquellos que han aceptado un mensaje incorrecto y que lo defienden? Y cuando les señalamos el error bíblico, la mentira en la cual se encuentra, imitan a los fariseos al asumir una actitud belicosa y violenta, como dice en el verso 54 del capítulo 7, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No tan solamente estos fariseos rechazaron el mensaje, sino que mataron al Hijo de Dios. Y en muchas ocasiones, estas personas del siglo XX que resisten el mensaje, vuelven y matan al Hijo de Dios, porque han resistido el mensaje y todo lo que representa el mensaje y el ministerio de Jesús en aquellos días. Cuando se oponen al bautismo para el perdón de los pecados, cuando prefieren un culto desordenado y violento en vez de un culto de paz con decencia y orden como lo manda Dios, están asesinando nuevamente a Jesús. Están siendo cómplices de aquellos fariseos que se enfurecían, que se ponían violentos, y no es la primera vez que vemos en la calle a un avivado violento por completo, enfurecido, rechazando la verdad del mensaje de Dios, del puro y completo evangelio de Dios. Debemos tener cuidado. Todos aquellos que creemos en Dios,
todos aquellos que queremos seguir a Dios, tenemos que tener el cuidado de no caer en el error que cayeron aquellos hombres, matando al Hijo de Dios y no obedeciendo su palabra. Amados, todas estas observaciones y comentarios tienen como propósito el edificarnos. Dice en Efesios el capítulo 3, texto con que empezamos, que el Espíritu nos fortalece. Y aún el estudio de los pecados contra el Espíritu. Se trata de un tema algo negativo, ¿no? Pero aún este estudio sirve para edificarnos, para advertirnos, para que no caigamos en los mismos errores. Hay otros pecados en esa lista que el hermano Santos nos dio al comienzo de la conferencia. También escuchamos de mentir contra el Espíritu. ¿Mentirle al Espíritu Santo es posible hacerlo? Sí, es posible y se ha hecho en varias ocasiones y en muchas ocasiones. El caso más clásico de esto de mentir al Espíritu lo tenemos en el caso del matrimonio de Ananías y Zafira, que encontramos en el capítulo 4 de Hechos, versos 32 al 37. Quisiera leerlo para conocimiento de aquellos que nunca han escuchado de este pasaje. Dice las Escrituras: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien era a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dice en este texto que mintieron al Espíritu Santo. Y dice también, más abajo en el 9 del capítulo 5 del libro de los Hechos, que tentaron al Espíritu del Señor. Tentaron al Espíritu del Señor. En estos pecados jamás debiéramos caer nosotros, amados. Jamás debiéramos caer. Muchas ocasiones caemos de la más sutil, porque Satanás tienta el corazón del hombre y el hombre cae irremediablemente cuando su corazón no está firme en el Espíritu del Señor. Y es cuando nosotros decimos una cosa, por ejemplo en el caso de la ofrenda, que es el caso que presenta aquí, decir que hemos ganado algo, que hemos echado algo, cuando nosotros no queremos aceptar el error de haber cometido un pecado, de haber mentido. Eso también es mentir al Espíritu. Me parece que sí, seguramente que sí. Aún en cuanto a las ofrendas para la obra del Señor en estos días del siglo XX,
bien pudiéramos caer en este mismo pecado. Fíjense, amados, no se trata de diezmos, se trata de la venta de una propiedad, de un acto voluntario, ¿no? Entonces no estaban obligados Ananías y Zafira a traer todo el dinero, pero mintieron al Espíritu Santo. Nosotros estamos en el deber de ofrendar generosamente. Si no lo hacemos, pero a la vez pretendemos hacerlo, le decimos a los hermanos, estoy dando tanto y tanto cuando estamos dando casi nada. Entonces sería mentir al Espíritu también, ¿no? La palabra dice además que ofrendemos según hayamos prosperado. Así dice. Y entonces si nos ganamos 100, 200, 300 dólares, damos como si nos hubiéramos ganado 50. No estamos hablando de cantidades específicas, pero debe ser una relación con lo que nosotros hemos recibido. Asimismo, hay el peligro de cometer este pecado en casi todas las circunstancias de la vida cristiana. Por ejemplo, el miembro de la iglesia que comete el pecado de, vamos a poner, chismear, y luego se le dice, pero usted ha dicho tal y tal cosa contra el hermano fulano, y luego el hermano que ha dicho esas palabras, difamando, dice, ay no, yo no he dicho esas palabras jamás en la vida, yo no. ¿Está mintiendo o no me está mintiendo? Correcto. Otra manera de mentir al Espíritu a través de los hermanos, es decir, voy a orar por ti. Y no orar. Y no orar. También. Así que vamos a cuidarnos mucho, mucho en cuanto a la vida en el Espíritu. Vamos a estar, como dice la palabra del Señor, vamos a llenarnos del Espíritu y vivir en el Espíritu. Dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, Hebreos 3:7, no endurezcáis vuestros corazones. Así que vamos a aceptar humildemente la palabra del Señor y con mansedumbre acatar la voluntad del Espíritu como expresada en el Nuevo Testamento. Dios bendiga a todos ustedes, amados. Gracias por haber participado en este estudio con nosotros. Y recuerde, debe siempre amar la verdad y rechazar la injusticia. Amén.